Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Ven, Espíritu Santo, tú que fecundas y recreas con la palabra de vida, dame amar y vivir de la palabra de la vida. Enséñame la palabra, recuérdame la palabra, y por tu poder, hazme evangelio viviente. No quiero ser una letra muerta, quiero ser tu carta viva, donde escribas con tu tinta y me marques con tu sello. Tú, por amor al Padre y al Hijo, recíbeme y bautízame en el fuego de tu amor. Un saludo de bendición a todos los que escuchan y siguen este itinerario bíblico llamado la Biblia, la palabra escrita de Dios. Antes de comenzar el tema, quiero compartirles que me encuentro en una experiencia de misión. En estos momentos es casi medianoche. Estoy en medio de un monte, en medio de mucho silencio, pero al mismo tiempo surgen muchos ruidos, porque cuando hay silencio también surgen muchos ruidos, ¿cierto? Así que no se vayan, por favor, a extrañar o se vayan a distraer con algunos ruidos, algunos chivitos que braman, que lloran, algunos perritos que están por ahí ladrando, en fin. No nos vamos a distraer, pero quería compartirles eso. Bien, el anterior podcast, la anterior meditación, hablábamos de la alianza. Entonces vamos a retomar un poco este tema y hoy con la ayuda del Señor vamos a concluir este maravilloso y necesario tema para comprender más las Sagradas Escrituras. Entonces decíamos que la alianza, retomando un poco la idea de un gran estudioso, Scott Hahn, un pastor protestante que se convirtió al catolicismo, dice que la alianza es el concepto que nos abre a todo el conocimiento de la Sagrada Escritura, que es el concepto clave para entender todas las Escrituras. Y en parte tiene razón. Digo en parte porque pues también no podemos absolutizar todo, pero sí es un concepto fundamental y por eso pues quiero que lo tratemos, quiero que miremos la importancia de saber qué es la alianza. Yo empezaba el podcast pasado, la meditación anterior, con una pregunta: ¿por qué hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver la palabra testamento con la Sagrada Escritura? Entonces decíamos que detrás de la palabra testamento, que viene del latín testamentum, está la palabra griega diatheke, que se traduce por alianza, y que detrás de la palabra griega diatheke está la palabra hebrea karat berit, que literalmente es cortar una alianza. Nosotros profundizamos sobre todo en este último concepto, el concepto hebreo que nos lleva a comprender profundamente qué es una alianza. Leímos el pasaje bíblico del libro del Génesis en el capítulo 15, donde allí el Señor establece una alianza con Abraham y se cumple allí un rito antiquísimo, un rito también que hacía parte de la cultura oriental, en el que se cortaban los animales en dos partes y se colocaban al lado y lado. Las dos partes que hacían la alianza, las dos personas, por así decirlo, que hacían un pacto, una alianza, pasaban por en medio de esas partes
y decían que me suceda lo mismo que le pasó, que le aconteció a estos animales, si yo no cumplo lo pactado. Era, por así decirlo, una automaldición. Esa era la costumbre antigua. Partir los animales en dos y pasar por en medio de los animales y, proclamar o recitar o expresar esta automaldición, que me pase lo mismo si no cumplo lo pactado. Entonces las dos partes pasaban por allí. Pero lo que más llama la atención del pasaje que meditamos, el capítulo 15 de Génesis, es que solo Dios pasa por en medio de de esos animales que Dios mandó sacrificar a Abraham. Solo Dios pasa por en medio. Abraham no pasa, solo Dios pasa. Así que Dios es el que se compromete. Ese es el tipo de alianza que es unilateral. Esa alianza donde Dios se compromete sin pedir nada a cambio. No le pide a Abraham que pase por allí mismo, que tenga que cumplir algo, no. Dios se compromete, por así decirlo, a sangre. Y decía que este compromiso, esta alianza con la sangre se cumplirá plenamente en la persona del Hijo de Dios. Quiero hacer también aquí un paréntesis para que recordemos cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y el hijo Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero que se va a sacrificar? Abraham responde de una manera enigmática y de una manera muy tajante: Dios proveerá. ¿Y cuándo proveyó Dios ese cordero? Pues en la persona del Hijo de Dios. Dios proveerá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Quiero hacer ese paréntesis para también relacionarlo con esto, ¿no? Dios pasa por en medio, realiza esa alianza con Abraham, pero solamente Él se compromete a sangre, a muerte, por así decirlo. Y eso se va a cumplir en la plenitud de los tiempos, cuando venga el Hijo único de Dios y se entregue con la sangre para el perdón de los pecados. Bien, entonces eso fue lo que hablábamos para comprender la gran importancia del concepto de alianza para entender las Sagradas Escrituras. Toda la Sagrada Escritura está escrita en clave de alianza. Todo el Antiguo Testamento es una alianza continua de Dios con su pueblo, de Dios con la humanidad, de Dios con sus hijos, con sus criaturas. Bien, quiero leer este pasaje otra vez del libro de los Hebreos, que nos habla de la nueva alianza en el capítulo 9, versículos 15 y siguientes. Dice así: por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza, un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Entonces, aquí es muy importante: Jesucristo es el mediador de esa nueva alianza, de ese nuevo testamento. Continúa el autor sagrado, versículo 16: para que un testamento, atención con la palabra testamento, para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Es decir, un testamento, una alianza, tiene solamente validez cuando una persona muere. Y miren lo que continúa diciendo el autor para aclarar esto:
Por eso la primera alianza, la antigua alianza, también se estableció con derramamiento de sangre. Y aquí va a hablar de un pasaje muy importante del Antiguo Testamento cuando Dios establece la alianza en el Sinaí con Moisés y con el pueblo. Aquí lo cita el autor de la carta a los Hebreos en el versículo 19. Dice: Moisés anunció todos los mandatos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Miren lo que hizo Moisés. Proclamó los mandamientos de Dios. Luego tomó el hisopo y roció con la sangre de los becerros mezclada con agua, roció el libro de la ley y luego roció el pueblo. Luego voy a explicar un poco esto. Entonces les dijo: esta es la sangre que confirma la alianza, esta es la sangre de la alianza. Una expresión que va a aparecer cuando el Señor instituye la Eucaristía. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Continúa el autor, versículo 22, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Es decir, no hay perdón si no hay alianza, y no hay alianza sin derramamiento de sangre. Por eso aquí volvemos a esa palabra de karat berit, cortar. Cada vez se corta una alianza, es decir, ahí hay sangre. De manera que se necesitan tales sacrificios para purificar aquellas cosas. Bien, así terminamos con este pasaje importante del texto de los Hebreos que nos ayuda a comprender lo que sucedió en la antigua alianza y lo que será la nueva alianza establecida por nuestro Señor Jesucristo, que ya desde los profetas se anunciaba, especialmente el profeta Jeremías en el capítulo 31, no olviden esa cita, Jeremías 31, y dice lo siguiente: el Señor afirma, oráculo del Señor, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel. En aquel tiempo pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la fórmula típica de la alianza que aparece en los profetas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero aquí lo importante de este pasaje de Jeremías 31 es que ya desde antiguo el Señor profetizaba: he aquí que haré una nueva alianza, porque la antigua alianza fue quebrantada, fue abandonada, fue rota, no por parte de Dios, sino por parte del pueblo, por parte de los hombres, de las personas. Pero se necesitaba una alianza, una nueva alianza que no fuera ya quebrantada por nadie. Y esa alianza la estableció la persona de Jesucristo el Señor. Y ese signo de la alianza, de la nueva y eterna alianza, se llama la Eucaristía. Por eso el Señor en la Eucaristía expresa esa nueva y eterna alianza. Esta es la sangre que será derramada, ¿sí?,
como una nueva y eterna alianza. Cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, se conmemora esa nueva y eterna alianza. El sacerdote vuelve a decir las mismas palabras del Señor, la sangre de la nueva y eterna alianza. Bien, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? Claro que tiene que ver mucho con la Escritura, porque precisamente miren que en la Escritura, miren que en la Eucaristía, también como como escuchamos en Éxodo 24, como escuchamos esa citación del libro de la carta a los Hebreos, Moisés habla los mandamientos, expresa o comunica los mandamientos al pueblo. Luego el pueblo dice, haremos y cumpliremos todo lo que hemos escuchado. Luego Moisés toma un hisopo y moja con ese hisopo con sangre, esparce o asperja el libro de la alianza y luego asperja el pueblo. Miren que en la Eucaristía también nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros nos comprometemos a vivir esa palabra y luego tomamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es algo tan serio, es algo tan delicado nosotros celebrar la Eucaristía, porque nosotros escuchamos la palabra de Dios a través de las Escrituras, de la Biblia. Y cuando nosotros nos escuchamos esa palabra, nos comprometemos a muerte, por así decirlo, nos comprometemos a sangre, a cumplir esa palabra, porque luego tomamos del cuerpo de Cristo. Entonces miren todo lo que tiene que ver con este concepto de la alianza. Nosotros cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, especialmente en el contexto litúrgico, nosotros renovamos esa alianza, porque leemos la palabra de Dios, escuchamos de alguna manera esa palabra también de la Virgen María, hagan todo lo que Él les diga. Nosotros aceptamos esa palabra y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos comprometemos a muerte, nos comprometemos a sangre, por así decirlo. Por eso me llama también, es tanto siempre la expresión que aparece en la carta a los Hebreos capítulo 10, dice, ustedes no han luchado hasta la sangre, no han combatido hasta la sangre en su lucha contra el pecado. Así que la palabra de Dios es la alianza del Señor con nosotros. En leer la palabra de Dios es renovar esa alianza. Pero eso es una alianza donde debe haber derramamiento de sangre. Alguno dirá, tenemos que ser sacrificados, morir. No. Es una manera de decir que nuestra vida tiene que sacrificarse. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz. Allí todo esto tiene que ver con la alianza. Y dice el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Ahí hay una muerte. Tiene que haber una muerte para que haya una resurrección. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un derramamiento de sangre en nuestra vida. San Siloán, un santo de la Iglesia Ortodoxa Oriental, decía algo muy hermoso. Decía que orar es derramar la sangre. Orar es derramar la sangre. Así que miren la importancia de conocer el concepto, de profundizar en lo que significa la alianza con respecto a las Sagradas Escrituras. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia, entramos en esa comunión con el Señor desde la alianza. Si nosotros
leemos la Sagrada Escritura en clave de alianza, la vamos a entender más y vamos a recibir esa gracia, ese poder de la alianza que se renueva cada vez que leemos la Sagrada Escritura. Madre del Verbo encarnado, haz que escuche, conciba y practique la palabra de Dios. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.